Continuamos en Plan País. Hemos escuchado a Octavio Salazar, congresista de la República, general en situación de retiro de la Guardia Republicana, y es uno de los hombres que estuvo más metido en el diseño del Plan de Seguridad Ciudadana de Fuerza Popular. Lo hemos escuchado y en este bloque queremos escuchar al otro lado. Está con nosotros Gino Costa, quien también está sumamente involucrado en el programa de Seguridad Ciudadana, pero él esta vez de Peruanos por el Cambio. Vamos a escucharlo y vamos a poder comparar y tomar decisiones finalmente para poder darle nuestro voto el día 5 de junio a una u otra opción. Gino Costa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias a ti y al jurado por esta invitación. He podido ver el resumen del plan y ustedes hablan de un lineamiento que tiene 6 puntos estratégicos. Comencemos a desmenuzarlo. El primero. Mira, lo primero es que tenemos que prevenir bien el delito y eso lo hacemos de dos maneras. Con barrios vigilados y patrullados por la policía, por los serenazgos, con apoyo de los vecinos. Hoy día partimos de un diagnóstico donde el 75% de los barrios no tienen ninguna presencia policial. Y si sumas policía y serenazgo, esa presencia no llega más allá del 40% de los barrios. O sea que tú tienes que alrededor del 60% de los barrios no tienen ni policía ni serenazgo. Y ese 40%, entonces son barrios desguarnecidos. ¿Y ese 40% desguarnecido? No, ese 60% ¿Es controlado por delincuencia? ¿Hay mayor presencia de delincuencia? Es controlado por delincuencia callejera. Eso es lo que explica que tengamos una delincuencia callejera tan extendida. Entiendo. Entonces, el primer desafío es resolver ese problema. Nosotros creemos que la policía tiene que hacerlo porque tiene los efectivos y está preparada para hacerlo. Y no las Fuerzas Armadas, que no tiene los efectivos y que resulta peligroso pedirle que haga una función que no le corresponde. Apostamos por sacar la policía a las calles y digamos, eso requerirá resolver el problema remunerativo y hacer la reingeniería que permita que los policías estén donde tienen que estar, que es en la calle, cuidando a los vecinas y a las vecinas y a los vecinos. Y trabajando con ellos, por supuesto, estamos pensando en una policía eminentemente comunitaria. Vamos hacia allí. Para que ese policía llegue a ser policía, nace una escuela. ¿Cuál es la propuesta con respecto a las escuelas de policía? Mira, las escuelas nosotros no tenemos una propuesta detallada, estamos estudiando el tema, pero tenemos un diagnóstico de que son demasiadas. Son demasiadas. Tú no puedes tener una policía en cada región porque eso tiene tranquila a la región y a las autoridades de la región, pero no es un buen mecanismo para formar a tu gente. Entiendo. Tenemos demasiadas quejas de mala formación y de muy mala selección de personal. No estamos seleccionando. O sea, concentrar en pocas es una mejor opción. Es mejor. Como los últimos años el objetivo ha sido tener más policías. Ahora ya tenemos con 130, tenemos un buen número, lo que tenemos es que apostar a la calidad. Entonces tenemos que tener una formación más extensa, tres años exige la ley para suboficiales y 5. Hoy día estamos sacando a jóvenes con 1 año de formación. Increíble. En escuelas muy malas donde el proceso de selección, digamos, el filtro es casi inexistente. Entonces tú tienes que las bandas criminales están infiltrando gente. Entonces hay que resolver ese tema. Ese policía que sale de la escuela, además sale emocionado, con una mística por trabajar, llega a una comisaría que se cae a pedazos. ¿Cuál es el plan para mejorar las comisarías? Mira, tenemos casi 1.500 comisarías, es poco. Para el territorio nacional y la policía, digamos, es la presencia del Estado en el territorio. Seguro, entonces, si queremos contar con un Estado de Derecho donde se aplica la ley de verdad, necesitamos tener una policía más presente en el territorio. Entonces, lo primero que planteamos es, esas 1.500 comisarías hay que interconectarlas y hay que, digamos, darles las condiciones adecuadas para que brinde un servicio como el que requerimos el siglo XXI, ¿no? Estamos nosotros atrasadísimos. Entonces, planteamos una transformación tecnológica, una revolución tecnológica importante y construir por lo menos 400 comisarías más para hacer crecer esta red, ¿no es cierto?, de presencia policial en todo el territorio nacional. ¿El organigrama de la policía lo mantendrían tal como está? ¿Fortalecerían el área criminal? ¿Fortalecerían el área de pequeños delitos? ¿Cómo es eso? Por eso te digo, lo que queremos es vigilancia y patrullaje en las calles de los barrios y el grueso del personal policial debe estar ahí. Hoy día solo una cuarta parte de los policías están en comisarías y no todos hacen vigilancia y patrullaje, ¿no es cierto? Entonces ahí está un desafío. Y lo otro que necesitamos es una capacidad de inteligencia e investigación criminal para que cuando no funcione la prevención tú puedas, ¿no es cierto?, identificar quiénes integran las organizaciones criminales, quiénes son
los que lo protegen en la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y trabajan para ellos en el INPE también, y eventualmente en la esfera política quiénes son sus aliados. Y entonces, para desarticular esas organizaciones criminales necesitas identificar a sus integrantes, a sus aliados y, ¿no es cierto?, atacar. Pero dice la policía que con el nuevo Código de Procesos Penales, de Procedimientos Penales, no lo puedes hacer porque la policía ha perdido su capacidad de investigación en favor del fiscal. No, en absoluto. Esa es una visión que nosotros no compartimos. El código nuevo te da unas herramientas que no tenías antes. Lo que pasa es que tienes que preparar a la policía para que esté a la altura de las exigencias del nuevo código. Y eso no se ha venido haciendo. Entonces, cuando decimos fortalezcamos la calidad de la educación, eso incluye cómo capacitamos, digamos, o reentrenamos a nuestros policías para que puedan operar dentro de las nuevas reglas, cosa que se debería haber hecho, pero no se ha hecho adecuadamente estos últimos años. De acuerdo. Luego han dicho ustedes la vigilancia y la patrulla en los barrios. Claro. Y el otro componente es la prevención social. Eso quería ir. Hay tres cosas que nos preocupan. ¿Por dónde van ahí? Atacar el problema de la violencia familiar y de género, ¿no es cierto? Las mujeres son doblemente víctimas en la calle de la delincuencia común y muchas veces en sus propios hogares. Y eso es, digamos, tenemos que frenar eso. La mitad de la población está expuesta a esa doble amenaza y además la violencia en el hogar predice o es una causa de violencia y delincuencia futura. Es muy interesante porque es una mirada de la violencia desde el nivel más básico. Si queremos detener la violencia futura y prevenir, tenemos que atacar ese problema. En segundo lugar, tenemos que proteger a nuestros jóvenes, porque los jóvenes a partir de los 12, 13, 14, 15 años se involucran en pandillas y las pandillas en muchos casos constituyen el primer peldaño en una carrera criminal. No estamos haciendo nada para sacar a esos jóvenes de esa ruta hacia el crimen y hacia su propia destrucción, digamos. Necesitamos una política de prevención que permita darles a esos jóvenes la posibilidad de terminar la escuela, porque la mayoría de ellos la han abandonado. En algunos casos han abandonado sus casas por violencia en el propio hogar. Padre. Capacitarlos para el trabajo y ayudarlos a que consigan un trabajo y enrumben su vida. Hay algunas experiencias interesantes, la del padre Chiqui en el Agustino es la que más nos inspira y nos gustaría llevar esa experiencia a escala en aquellas zonas donde hay serios problemas de violencia juvenil y de pandillas. Y el tercer componente es, nosotros identificamos los barrios más peligrosos, que son los que producen más gente que termina en Lurigancho y en los penales del país. O sea, no se produce delincuentes en todas las ciudades y en todo el país. Eso lo ha dicho Perejo con la misma dimensión. En el mapa del delito están ubicados sus barrios. El mapa del delito está concentrado y el mapa de la delincuencia también está concentrado. Y no estamos haciendo nada para atacar, digamos, las raíces de esos problemas, con intervenciones urbanísticas, con, digamos, atención a las escuelas en esos barrios, a los espacios públicos y, por supuesto, presencia policial y de serenazgo en esas zonas especialmente. Entonces, ese es nuestro plan Barrio Seguro, vigilancia, que es trabajo de policía con serenos y vecinos, por un lado, y estas formas de prevención atendiendo a estos tres niveles. Ahora, si falla la prevención, necesitas capacidad de investigación criminal y ahí tenemos un número insuficiente de policías formados en esta especialidad, que es inteligencia e investigación criminal. Nosotros planteamos en 2 años triplicar el número de policías que se dedican a esa función, sin digamos, reclutar nuevos policías. Dentro de los que tenemos, hay que seleccionar cuáles deberían ser formados para esta nueva especialidad, 1 y 2. Darle a esos policías que hacen inteligencia e investigación las herramientas que hoy no tienen. Sistema de escuchas legales, nosotros vamos a trasladar los equipos de la DINI y ponerlos en manos de la policía con adecuados controles fiscales y judiciales para que no puedan ser utilizados de manera equivocada, digamos. En segundo lugar, un sistema de protección de víctimas y testigos y laboratorios de criminalística modernos. Estamos atrasadísimos y esos laboratorios de criminalística además tienen que ser descentralizados. Entonces, ahí tenemos básicamente la propuesta que complementaría yo con el fortalecimiento de la inteligencia financiera. Antes de eso, quería preguntarte, y habiéndote escuchado hablar del padre Chiqui, no he visto algo relativo a justicia restaurativa, que también es un proceso muy interesante de aproximación de víctima con victimario, Gino. Mira,
ahí pasaríamos al otro componente de la propuesta, que es la justicia. Ajá. ¿No? Y en justicia estamos planteando, el problema principal es la corrupción, Claro. ¿no es cierto? Y atacar la corrupción significa tener un Consejo Nacional de la Magistratura que cumple su función. Primer paso, digamos. Está diseñado para eso, pero no la está cumpliendo. Es verdad, ¿no? es verdad. Entonces, PPK plantea, vamos a reformar constitucionalmente ese consejo para que se integre de otra manera y cumpla mejor sus funciones. O sea, esa es una tarea del próximo Congreso. Pero ahí necesitas votos. ¿Ah? Ahí necesitas votos. Necesitas votos, ojalá que consigamos Ojalá. un consenso, porque se ha hablado mucho de esto en la campaña, ¿no es cierto? Todos coinciden que el problema de la corrupción en la justicia es importante, ojalá que eso lleve a los partidos, ¿no es cierto?, a coincidir en este tema. Entonces, en la justicia, ¿no es cierto?, hay que castigar, y esto nos lleva al sistema penitenciario y tener cárceles donde quienes están castigados están de verdad aislados, sometidos a un régimen de disciplina, de autoridad y de trabajo. Pero al mismo tiempo nosotros decimos, no todos los castigos tienen que ser privando a una persona de libertad. Sí, señor. Hay castigos que pueden hacerse en libertad. Y hay castigos donde, digamos, la mejor forma de castigar es educando, ¿no? Y dando una oportunidad de rehabilitación en libertad. Y justicia juvenil restaurativa es ¿No te el parece que es fantástica? perfecto modelo de cómo tú puedes, digamos, castigar educando sin necesidad de privar a un chico de libertad corriéndote el riesgo de que se contamine. Sobre todo un chico que es un primario. Que Es un primario, primer no ha cometido delito, delitos ¿no? graves. Así es. Entonces nuestro planteamiento, y está en el plan, es fortalecer la justicia juvenil restaurativa, que es para menores de 18 años, ¿no? Ok. Que es cuando, digamos, antes de los 18 años es cuando se inician las carreras señor. criminales. Entonces tú tienes que tener un buen sistema ahí de castigos, y es un homicidio, es un violador, es un, ¿no es cierto?, comete un delito grave, no hay otra forma que llevarla a un centro juvenil donde tienes que mejorar los centros juveniles para que se haga lo posible, ¿no es cierto?, para rehabilitar a esos muchachos. Pero en el caso de los primarios no violentos y que han cometido delitos no graves, la experiencia de la justicia juvenil es que si tú a esos jóvenes le das la oportunidad de que su familia los ayude a salir adelante y bajo, digamos, el apoyo de un equipo multidisciplinario que es el que trabaja con el fiscal, ayudas a esa familia y a ese muchacho a salir adelante bajo un plan de trabajo, los resultados son espléndidos. La mayoría de chicos no vuelve a delinquir. No vuelve a delinquir, es verdad. Se les da esta oportunidad, la utilizan y logran enrumbar su vida. De todo lo que hemos hablado, ¿cuánta plata necesitan? Mira, nosotros en el caso de la policía estamos planteando pasar del 1.3% del PBI que gastamos hoy día en el Ministerio del Interior, que es el 95% de ese presupuesto se va a la policía, al 2.3% en 5 años. Ya. Yo te digo honestamente, creo que el gran desafío va a ser no tener los recursos, sino poder utilizarlos adecuadamente. Entiendo. Porque hay en Interior y en la policía un problema muy grande Tú lo de has vivido naturaleza desde dentro, gerencial. de gestión ¿no es cierto? tremendo, ¿no? En los últimos años tú has tenido recursos insuficientes, pero que no se pueden gastar. Entonces a fin de año terminas devolviendo plata. Entonces, tener este compromiso de contar con recursos va a significar que tú tengas en Interior y en la Policía Nacional una plana de gestores públicos, probablemente la mejor del país, para que puedas hacer uso de los recursos que PPK quiere otorgarle a la policía, porque requerimos una policía a tiempo completo y de primer nivel si vamos a enfrentar con éxito los desafíos de seguridad que tenemos. Un problema estructural es el tema del narcotráfico. Si me permites, el otro desafío, digamos, en términos de recursos es cárceles, porque hay que construir nuevas cárceles, ¿no es cierto? Pero no, quizás no megacárceles, sino cárceles especializadas en determinado delincuente, el primario, en fin, hay formas de hacerlo. No, y nosotros queremos comenzar por cárceles de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque estimamos que hay unos 5.000 delincuentes muy peligrosos que son los que siguen extorsionando, mandan matar, seguro. dirigen los negocios de la droga y otros desde las cárceles. Esos están, digamos, conviviendo con primarios en cárceles normales, ¿no es cierto?, contaminando al resto y siguen operando sin ninguna dificultad. Entonces hay que aislarlos. La población penal tiene que estar clasificada, digamos, según categoría. Vamos a empezar, digamos, separando a los más peligrosos y sometiéndolos a un sistema de rigor y de aislamiento para que no puedan seguir operando. Y eso demanda, ¿no es cierto?, una infraestructura que en este momento no tenemos, o sea que vamos a comenzar por estas cárceles de máxima seguridad. Teniendo esto claro, quisiéramos, porque ya el tiempo me gana, me quedan 2 minutos, que cierres hablándome de narcotráfico. ¿Qué han hablado al interior de Peruanos por el Cambio? ¿Qué decisiones hay importantes? Mira,
ahí tenemos una propuesta también integral que está en nuestro plan, que consiste un poco en la parte represiva, si tú quieres, donde necesitamos seguir erradicando. Hay que controlar los insumos químicos que junto con la hoja de coca producen la cocaína. Ese control ha mejorado un poquito con este gobierno, pero es claramente insuficiente. La interdicción, ¿no es cierto? Tenemos una ley para la interdicción aérea que no se está aplicando, va a haber que aplicarla. La policía tiene que hacer más. No sé, están identificados los clanes, pero tú escuchas poco Ni un de acción varón policial. ha caído en los últimos 5 años. Y en los últimos 10, desde Ceballos, tú no tienes a un gran capo, y hay muchos acá, ¿no es cierto? Por lo menos los líderes de esos clanes familiares que son los que procesan la hoja de coca y producen PVC y cocaína que después les portan los mexicanos y los colombianos. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Clave para nosotros es dos cosas: la inteligencia financiera, que hay que fortalecerla, porque por ahí los agarras, y tú tienes una UIF que funciona muy bien en el Perú, pero que no tiene atribuciones. Le faltan herramientas que tienen todas las UIFs en América Latina, que significa sobre todo poder levantar el secreto bancario y tributario de las personas investigadas administrativamente por la UIF. Y eso es un pendiente que está en el Congreso desde el año 2009, ojalá que lo podamos sacar adelante. Y la otra es que tú tienes que el principal mecanismo de lavado de activos y de dinero ilícito del narcotráfico entra por las cooperativas de ahorro y crédito, que no tienen ningún tipo de supervisión por parte de la SBS. Entonces la UIF está diciendo hace años también, pidiéndole al Congreso que legislen para darle a la SBS esa atribución. Y no se la dan. Y el Congreso se ha negado sistemáticamente, o sea, ese es otro pendiente. Esto en el lado represivo, ¿ya? Para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en general y el lavado de activos en particular. Pero para también enfrentar el cultivo de la hoja de coca, que es el insumo fundamental, y con esto terminamos, lo que tenemos es una propuesta de desarrollo para el Brain y para otras regiones del país, con la construcción de carreteras, energía y sobre todo presencia del Estado. Creemos que de esa manera es mucho más fácil que los esfuerzos de desarrollo alternativo que tenemos sean atractivos para los campesinos. Eso le cambió la cara al Guayaga. Exactamente, ¿no es cierto? El Guayaga lo que funcionó fue que llegó el Estado, llegaron las carreteras y entonces tú como productor agrario te conviene pasar a otro cultivo porque tienes cómo sacarlo. Si no tienes la carretera, lo único que te resulta rentable es la hoja de coca. Seguro. Entonces, tenemos, como te digo, frente al narcotráfico una estrategia que combina una propuesta de desarrollo, agropecuario sobre todo, combinado con el fortalecimiento de los mecanismos de represión. Muy interesante, Gino Costa, muchísimas gracias. Al igual que escuchamos al general Salazar, nos ha gustado mucho escucharte a ti y vamos a poder comparar ambas propuestas. Muchísimas gracias. A ti, Carlos. Hacemos una pausa en Plan País y volveremos con más, por supuesto, aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones.